La Comunidad Carismática Católica Jesús Misericordioso de la ciudad de Pereira y la Fundación Encuentro con Dios presentan a su fundador y director Jairo Arias Arenas en la enseñanza ¿Eres religioso o espiritual? Uno de los grandes problemas que atraviesa nuestra Iglesia Católica en este momento es la falta de congruencia, la falta de coherencia o la falta de testimonio de muchos de sus miembros, porque no somos coherentes con la fe que profesamos o no llevamos a la práctica en la vida lo que recibimos a través de la palabra de Dios, de las enseñanzas de la Iglesia. Desde el Antiguo Testamento, el Señor se queja de la irreverencia y del desatino de su pueblo, normalmente por la idolatría en que vivían y que quizás hoy vivimos. Isaías 29:13 nos dice: por cuanto este pueblo se ha llegado con su boca a mí y me ha honrado con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y el temor que me tiene son preceptos enseñados por hombres. Y esta queja se transcribe al Nuevo Testamento: los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. En este día en que tú escuchas esta enseñanza, qué importante que empezaras a analizar cuál es la realidad de tu vida, cuál es el fruto que tú estás dando. Porque es que no nos ganamos absolutamente nada con vivir exteriormente, con vivir exterioridades, si el Señor no ha tocado el fondo de nuestro corazón. Podemos asistir a la Eucaristía, podemos confesarnos, podemos comulgar, pero ¿cuál es la fuerza de lo que estoy recibiendo? ¿Dónde aparece la transformación? ¿Cómo es posible que en la edad que tengo y en la experiencia que tengo y en el recorrido que tengo en el Señor, mi vida no haya cambiado? ¿Cómo es posible que todavía el resentimiento, el rencor, la ira, la rabia, la incomprensión y muchos defectos estén en mí? Allí no estoy haciendo nada. Estoy siendo un ser religioso y no un ser espiritual. La primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículos 6 al 10, nos dice: si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta palabra debe llevarme a una comprensión profunda de lo que yo estoy viviendo. Si tú dices que estás en comunión con el Señor y sigues caminando en las tinieblas, estás mintiendo. ¿Y qué significa caminar en las tinieblas?
no es que salgas en la noche, no es que hagas algo que tenga que ver totalmente con esa tiniebla. Es que caminar en la tiniebla es andar en tristeza. Caminar en la tiniebla es tener resentimiento. Caminar en la tiniebla es tener envidia, es tener odio, es tener rencor. Caminar en la tiniebla es que tu corazón es un corazón indiferente. Caminar en la tiniebla es que no tienes bondad, es que no tienes amor, es que no tienes justicia. Y puedes hacer una cantidad de actos religiosos y no eres una persona espiritual, eres una persona religiosa. Y aquí encontramos algo muy importante. Las personas, muchas personas, y esto no indica que eso no funcione o no sirva, pero hay personas que rezan toneladas de novenas, que prenden veladoras, que hacen una cantidad de cosas, pero su vida no cambia. No son capaces de amar a los suyos. No son capaces de perdonar a aquellos que comparten su vida. Son personas que salen de la iglesia después de recibir al Señor y salen a criticar, a murmurar, a señalar. Allí estás indicando que no eres una persona espiritual, sino que eres una persona religiosa. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas una persona distinta y diferente. Y a veces nosotros nos engañamos porque no frecuentamos la palabra de Dios. Nosotros en Efesios 5, del 5 al 18, encontramos una profunda enseñanza que nos debe llevar a un cambio, a una transformación de vida. Dice la palabra: porque tened entendido que ningún fornicario, o impuro, o codicioso, que es ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la cólera de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que le agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, denunciadlas. Cierto que ya solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pero al ser denunciadas se manifiestan a la luz. Pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo iluminará tu vida. Aquí encontramos una verdad muy grande y muy importante. ¿Y esta verdad qué significa? Despierta tú que duermes significa que si tú aparentemente estás siguiendo al Señor, pero en ti hay tristeza, dolor, angustia, preocupación, resentimiento, rabia, ansiedad, miedo, juzgamiento, crítica, tú estás dormido. Y en este día quiere el Señor que despiertes a la realidad de lo que estás viviendo. Y dice: levántate de entre los muertos. Es que podemos estar en este momento existiendo y no viviendo. Se existe cuando se va por el mundo sin sentido. Se existe cuando se va por el mundo sin una ruta, sin un propósito, sin algo definido. Se existe. Pero Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Por eso levántate de entre los muertos. Levántate de ese pesimismo, de esa angustia, de esa preocupación, de ese temor, que tu Dios está por encima de todo eso. Y dice: y la luz de Cristo iluminará tu vida. Qué maravilloso que el Señor venga a iluminar mi vida y a mostrarme esta realidad tan grande, a sacarme de ese espíritu de religiosidad que me está haciendo tanto daño y que le está haciendo tanto daño a nuestra iglesia, y a llevarme a ese mundo del espíritu, a ser una persona espiritual.
El apóstol Pablo, en Gálatas 5, 16, 19, 21 y 22, 26, nos habla de dos cosas importantes, que son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y dice: por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. ¿Y estas obras de la carne cuáles son? Es aquello que es tiniebla, que te conduce a la tiniebla, que te ata, que te tiene en la oscuridad, aquello que te hace dormir, aquello que prácticamente te conduce a la muerte en vida, a la existencia y no a la vida. Y dice, ¿cuáles son? Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. O sea, lo que en el mundo conocemos como la realidad del pecado aparece allí. Y dice el apóstol: sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es un cuestionamiento profundo, que cuando eres religioso no lo entiendes, que solamente lo vas a entender cuando seas espiritual, y vas a ser espiritual cuando el Espíritu Santo esté en ti. Y vas a ser espiritual, ¿por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él hace una labor en ti y te va a convencer de pecado, te va a convencer de justicia, te va a convencer de condenación. Viene la luz a ti. Dice el Señor que cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu es la verdad, y esa verdad la voy a conocer y esa verdad me va a hacer libre. Es lo que yo le clamo a Dios en este día, que tú puedas ser libre, que tú puedas ser una persona espiritual, que tú puedas dar testimonio realmente de tu fe, no de las acciones religiosas que hagas, sino de las acciones que desde el Espíritu tú vas a realizar. Por eso dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Nos está diciendo que no es el fruto de la carne, que es toda situación de oscuridad, de mal y de pecado, sino que le permitamos al Espíritu que venga a nosotros, nos llene, nos colme, nos plenifique, nos unja y nos permita vivir una experiencia distinta. Yo te pregunto, ¿hay en ti amor? Porque es que el amor es un fruto del Espíritu. A lo mejor estás pidiéndole a Dios que te dé casa, carro, finca, beca, pero tu gran falencia es que no tienes amor. Y por lo tanto, como no tienes amor, tu vida es una vida llena de amargura, llena de desazón, llena de muchas cosas, porque nada te llena. El amor de Dios llena mi corazón y todo lo plenifica. Alegría. Hay tristeza en ti, no estás viviendo este fruto. Hay desesperanza en ti, no lo estás viviendo. Hay angustia, no lo estás viviendo. Pero esa alegría o ese gozo significa la plenitud de Dios en ti, que no importa lo que ocurre, dice Romanos 8:28, todo se da para el bien de los que amamos a Dios. Lo que te esté pasando no te interese. Dios te está podando, te está transformando, te está renovando, está haciendo de ti una criatura nueva, y eso solamente se logra dentro de la alegría. Paz. Hay paz en tu corazón. Tienes paciencia. Eres amable. Eres bondadoso. Eres fiel. Hay fe en ti.
¿Hay mansedumbre en ti? ¿O hay violencia? ¿O hay rechazo? ¿O hay qué? ¿Hay dominio de ti? ¿O por todo te dejas sacar de casillas? Entonces es algo completamente distinto y diferente. La espiritualidad te lleva a vivir de una manera distinta y diferente, a vivir por encima de los acontecimientos, a vivir por encima de las afugias, a vivir por encima de las tribulaciones y de todo, porque la fuerza de Dios está en ti. En Apocalipsis 12, 13, 17 encontramos algo importante donde la Santísima Virgen nos da una enseñanza muy profunda. Dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, ese dragón es el mal, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esa mujer es la Santísima Virgen María, y ese hijo varón es Jesucristo el Señor. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada en un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer, para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Esta palabra es bien importante porque nos está hablando de varias cosas. Nos está hablando del poder maravilloso de María Santísima, la Reina del Cielo, la Señora, la digna, la pura, la Inmaculada Concepción, la siempre Virgen, aquella que se convirtió en el tabernáculo donde el Hijo de Dios, donde Dios mismo vino a morar por la acción del Espíritu Santo. Y cuando nos habla aquí de las 2 alas de águila que recibe la Santísima Virgen en el desierto para poder huir del dragón y para poder vencerlo, esas 2 alas, simplemente, mi hermano, mi hermana, son la humildad y la obediencia. ¿Dónde está en ti la humildad? Hay en ti orgullo, hay en ti arrogancia, hay en ti vanidad, hay en ti prepotencia. Dios te plantea unos mandamientos, te plantea unas obras de misericordia, te plantea toda una serie de normas, de preceptos para dirigir tu vida. Los cumples. ¿Eres obediente al mandato de Dios? ¿Eres obediente a lo que Dios te está diciendo? ¿O simplemente estás viviendo tu vida como tú la quieres? Nosotros necesitamos empezar a dar testimonio de nuestra fe. Y para dar testimonio de nuestra fe nosotros tenemos que revestirnos del hombre nuevo. Y el hombre viejo no es el que tenga 100 años. El hombre viejo es el que continúa apegado, aferrado y viviendo la misma experiencia de pecado que siempre ha vivido. Es el hombre que no ha podido trascender. Es el hombre que no ha entendido que cuando Dios viene a su vida todo va a ser distinto. Entonces es el hombre que sigue ahí apegado a la tristeza, apegado al dolor, apegado al dinero, aferrado a las cosas, buscando la fama, buscando el placer. Ese es el hombre viejo. Y Dios quiere que seas un hombre nuevo. Y muchos hombres viejos son religiosos y piensan que con ir a misa todo lo solucionan. Y piensan que con hacer cualquier acto pietista todo lo solucionan, pero su corazón no ha cambiado. Por eso Jesús fustigaba y criticaba profundamente a los fariseos y les decía: sepulcros blanqueados, hipócritas, que por fuera deslumbran, pero por dentro son podredumbre. Yo te invito, mi hermano, yo te invito, mi hermana, a que reflexiones profundamente sobre cómo estás viviendo la experiencia de Dios. Porque cuando se tiene un encuentro personal con el Señor, la vida es distinta, la vida es diferente. Cuando tú dejas a Dios actuar, cuando dejas que el Espíritu Santo empiece a transformar y a renovar tu vida, tú eres una criatura nueva. Por eso Efesios 4, 20-24
y 25 al 32 nos da una profunda enseñanza y nos dice: revístanse del hombre nuevo. Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de él y en él habéis sido enseñados, conforme a la verdad de Jesús, a despojaros, en cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿A qué nos invita? Dice: por tanto, desechando la mentira, saliendo de esa mentira que de pronto te ha hecho pensar que ya estás salvo por hacer actos religiosos y actos pietistas. No, la salvación es distinta y es diferente. Dice: hablad con verdad cada cual con su prójimo. Si estás mintiendo, estás en un error, pues somos miembros los unos de los otros. Dice: si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airados. Guardamos resentimientos, guardamos rabias, guardamos rencor, las llevamos al fondo de nuestro corazón, a nuestro inconsciente y a nuestro subconsciente. Y por eso el apóstol dice: ni deis ocasión al diablo. Si le das esa oportunidad al diablo, él te va a destruir, porque él vino a destruir, a robar y a matar. En cambio, Jesús vino a dar vida y a dar vida en abundancia, nos dice Juan 10:10. Y entonces la invitación continúa diciendo: el que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda ser partícipe al que se halle en necesidad. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como Cristo os perdonó, como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 5 al 8 nos dice: de igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestidos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones. Y dice lo siguiente: pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. ¿Dónde te encuentras? ¿En la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la vanidad, la prepotencia, el deseo de figuración? ¿O te encuentras entre los humildes, entre aquellos que creen, que esperan, que confían, que necesitan del Señor? Porque dice que Él da su gracia, su bondad, su misericordia, su poder, su milagro, su bendición a los humildes. Y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce. Para muchos la palabra humillaos es como una palabra terrible, es como una carga inmensa. Es que yo no me humillo ante nadie, yo no me abajo ante nadie. Pero es que te lo está diciendo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de cuanto hay, de cuanto existe. Y ese humillarse no consiste en volverte una piltrafa, en volverte una nada. Humillarte en el reino espiritual, en el reino celestial, significa que tú reconozcas que tienes un Dios grande, glorioso, grandioso, poderoso, omnipotente, y que a ese Dios tú acudes porque crees en Él, porque confías en Él, porque esperas en Él. Y dice que cuando tú te humillas bajo esa poderosa mano de Dios, llegada la ocasión, que es la necesidad, que es el problema,
Él te va a ensalzar, Él te va a levantar. Y dice, confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. ¿Cuáles son tus preocupaciones hoy? ¿Has sido capaz de entregárselas al Señor? Él dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Él cuida de ti, Él cuida de nosotros, Él cuida de nuestra familia, cuando tú te acoges a Él. Y termina el apóstol diciendo, sed sobrios y velad. Y esa invitación, ese imperativo, sed sobrios y velad, no es una recomendación, es un imperativo donde me indica que yo debo ser sobrio, que yo debo velar, exactamente lo que dice Jesús en el huerto de Getsemaní. Velad y orad para que no caigáis en tentación, porque la carne es débil y el espíritu es pronto. Entonces, ¿por qué esa recomendación? Dice el apóstol Pedro, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú no puedes ser el hombre o la mujer, el joven, el niño, cualquiera que esté escuchando en este momento, aquel que le das oportunidad al mal. Cuando tú abres cualquier abertura para que Él penetre, Él va a destruir tu vida. Porque Él está pendiente de tu equivocación, Él está pendiente de tu error, Él está pendiente de tu duda, Él está pendiente de tu incertidumbre, Él está pendiente de tu tristeza y de todo para destruirte. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si tú acudes al Señor y vives espiritualmente, otra es la relación, la situación de vida que tú vas a poder tener. El apóstol Pablo, en la primera de Tesalonicenses 5, del 15 al 23, también nos da unas recomendaciones bien importantes respecto a este vivir espiritualmente. Y dice lo siguiente: mirad, que nadie devuelva a otro mal por mal. Antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Y miren, cosa por cosa, que qué importante que la notes y que empieces a colocarla como en práctica. Dice, estad siempre alegres. No está diciendo que estén tristes, preocupados y ansiosos. Estad siempre alegres. Orad constantemente. Mi hermano y mi hermana, el término estad, el término orad, son imperativos. Yo no te estoy dando una recomendación. Yo no te estoy diciendo que si quieres hagas esto. Si tú quieres salir de la situación en que te encuentras, si tú quieres salir de esa incongruencia de vida que estás viviendo y hacer y lograr que la luz de Cristo brille en ti, simplemente hay que hacerlo. Siempre alegres, orad constantemente. En todo, dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extingáis el espíritu. No despreciéis las profecías. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Ojo aquí con el fanatismo. Ojo aquí con tantas cosas que estamos realizando, donde despotricamos y señalamos y endilgamos cosas a otro. Dios permite cosas, por eso dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno. No deseches lo que es bueno. Si algo te sirve para ser mejor, tómalo. Si algo te sirve para amar, tómalo. Si algo te sirve para servir, tómalo. Quédense con lo bueno. Absteneos de todo género de mal. Aquí sí es concreto, de todo género de mal. Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta enseñanza vuelve y la plenifica el apóstol Pablo en Filipenses 4:7. Y mire la recomendación:
a ti que estás en tristeza, en angustia, en dolor, en temor, en miedo, en ansiedad, en preocupación, eso que te estoy diciendo no es de Dios. No es de Dios, es tuyo. Es el resultado de lo que tienes dentro de ti, de la experiencia que has vivido, y eso lo ha tomado el mal para destruirte. Pero Dios quiere darte vida, quiere sacarte de allí. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Y por eso el apóstol dice: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres, que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Escucha, mi hermano, el Señor está cerca. Está tan cerca que en este momento quiere llegar a tu corazón, que en este momento quiere llegar a tu mente, que en este momento quiere revelarte la verdad que tú necesitas y darte la fuerza para que seas libre de la situación en que te encuentres. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, hoy es el momento, toda ocasión es la necesidad, toda ocasión es la enfermedad, toda ocasión es el problema de tu hogar, toda ocasión es cualquier necesidad que tú estés viviendo. Dice: presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica. Pero miren lo que dice: acompañadas de la acción de gracias. Cuando tú le presentas algo al Señor, debes agregarle acción de gracias, porque la acción de gracias es la aseveración de que crees que lo que estás pidiendo ya lo tienes, ya lo has conseguido. Por eso dice el Señor en Marcos 11, 22, 24: cuando tú pidas algo en la oración, cree que lo que estás pidiendo ya lo tienes y lo conseguirás, dice el Señor. Entonces, por eso la oración, la súplica la debo acompañar de acción de gracias, que es el amén, que es la aseveración de que creo que eso el Señor lo ha recibido, lo ha contestado favorablemente y vendrá a mí. Y miren el premio glorioso y grandioso que nos da. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, custodiará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. En esta primera parte, mis hermanos, yo quisiera concluir con algo importante que busca sacarnos de la incongruencia en que estamos. Y es hablar un poco de lo que significa la Santa Eucaristía, de lo que significa la Cena del Señor. ¿Cuántos hermanos hoy llegan a la iglesia y están en la celebración de la Eucaristía, pero les es más importante ir ante cualquier santo a tocarle los pies y hacer muchas cosas? Religiosidad. ¿Cuántos hermanos llegan a la Eucaristía y en el momento de la paz salen corriendo a recibir la Eucaristía, pero no son capaces de compartir con el hermano de la izquierda, de la derecha, de adelante o de atrás, la paz? ¿Cuántos hermanos están recibiendo esa Eucaristía indignamente? Y la Eucaristía es medio de salvación o puede ser medio de condenación, dependiendo de cómo yo la reciba. Qué bueno entonces entender lo que la palabra del Señor nos dice en la primera de Corintios capítulo 11, versículo 26 al 30, que dice lo siguiente: pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínense pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo o su propia condenación. Por eso,
hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Esta palabra es de una importancia inmensa, de una importancia grandísima, porque viene al fondo de nosotros a decirnos que allí en la Eucaristía realmente, consustancialmente está Jesús con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad, y eso es lo que recibimos cada vez que nosotros nos allegamos a la Eucaristía. Él viene para darnos vida y vida en abundancia. Allí en ese momento te puede sanar, allí en ese momento te puede liberar. Con esa fuerza que se despliega dentro de ti, cuando la recibes realmente, tu vida es distinta y diferente. Pero lo recibes y sales a tu puesto a conversar. Sales de la iglesia a conversar, a dialogar, a criticar, a murmurar, a maldecir, a maldesear, a hacer muchas cosas. Estamos viviendo religiosidad y no espiritualidad, porque la espiritualidad realmente hoy y siempre transforma nuestra vida. ¿Por qué no cambiamos los cristianos? Simón Pedro era aquel pescador de temperamento impulsivo e inestable. Y él tendría un nuevo nombre, y ese nuevo nombre es Cefas o Pedro, que significa piedra. Este hombre, al tiempo de ser llamado por el Señor y durante sus primeros años en el ministerio, tenía más semejanza a un junco que a una piedra. Un junco es algo que se mueve, diferente a una piedra. Su temperamento cambiante, su fe inestable, poco tenían en común con la fortaleza y permanencia de una roca. Sin embargo, Jesús le dijo a Pedro, con ojos de fe: tú no serás más un junco, o sea, algo débil, algo que se dobla fácilmente, algo que se deja llevar por donde sopla el viento. Es lo que yo te estoy invitando en este día, a que tú no seas más aquel volátil que vas de lado a lado y que te dejas llevar por cualquier viento de doctrina. Serás llamado piedra, que se relaciona con la firmeza, con la solidez, con la seguridad. Cuán maravilloso es que el Señor nos vea así, no edificando nuestra casa, nuestra fe, nuestra certeza y nuestra seguridad sobre arena, sino edificándola sobre roca, para que el agua, el huracán, el ventarrón no nos destruyan, sino que esté construida sobre esa cimentada, sobre esa roca firme que es Jesús. ¿Y qué significa esto? Resulta que el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Dice la Escritura en Romanos 4:17: te he constituido Padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Esto es fantástico. ¿Y cómo se cumple este proceso en nuestras vidas? ¿Cómo nos transformamos de un junco, de algo volátil, de algo que en todo momento vuela, de algo que no tiene estabilidad, en una piedra? Vamos a tratar de aclararlo porque es muy importante. Hablamos de un proceso en cada vida, de una relación personal con Dios. No creo en las transformaciones repentinas en términos absolutos. El hombre y la mujer de Dios no son transformados mediante cambios bruscos ni repentinos. Hay un proceso de transformación de una relación. Vemos este proceso en una de las ilustraciones que Jesús tomó de la vida diaria en sus parábolas del crecimiento del reino. En la parábola del sembrador que encontramos en Mateo 13, se ve claro que la revelación de Dios es progresiva. La semilla, que es la palabra de Dios, debe caer en una tierra buena, arada y preparada para recibirla,
Eso debe ser tu corazón. Luego la semilla a su tiempo muere. Después se quiebra. Más tarde surge la simiente de vida y al final se manifiesta el fruto. O sea, este proceso nunca es instantáneo. El crecimiento espiritual no se produce con la rapidez de la vida moderna. Nosotros vivimos en una época de la rapidez. Café instantáneo, comida al instante, celular, internet, etc. Todo debe ser rápido. Pero en el camino de Dios, Él maneja los tiempos. Y en ese camino no hay atajos. En el crecimiento espiritual, como en todo crecimiento, hay un proceso de maduración. En el reino de Dios no nacemos adultos, sino niños. Y luego vamos creciendo como hijos bajo el cuidado de nuestro amado Padre Celestial. Confróntalo en Efesios 4, 14, 16, en la primera de Corintios 3, 1, en Hebreos 5, 13, 14 o en la primera de Juan 1, 12, 13. Y ese proceso lo vemos ilustrado en la idea del barro en las manos del alfarero de Jeremías 18, 1, 6. Allí se nos indica que hay una relación de Dios con su pueblo, una obra que Dios realiza progresivamente. A través del Espíritu Santo nos moldea conforme al modelo que es Jesucristo. No somos como la baratija, que es la imitación de una buena joya y no lleva mucho tiempo confeccionarla. No, tú y yo, cuando seguimos al Señor, somos como un diamante que tiene un largo proceso bajo la tierra. En mi caso, esto ha sido un proceso muy lento. Quizás algunos creen que si asisten a algún grupo, ceremonia o culto, o que si una persona les impone las manos, sus vidas cambiarán. Es probable que alguna vez sea así. No cabe duda de que Dios puede usar otros ministerios para completar la tarea que Él viene realizando en nuestros corazones. Pero en mi caso no, y en la gran mayoría no. Tuve y tengo en este momento que atravesar largos tiempos de trato divino, de espera, de preparación y quebrantamiento que me están formando para la etapa en que vivo hoy. Sea cual fuere la etapa que atravesemos en nuestro caminar con el Señor, hay una diferencia sustancial entre estar llenos o no del Espíritu Santo. Pedro tuvo un tiempo de caída, de derrota y de inseguridad, pero Jesús les prometió a él y a los demás discípulos que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y que serían testigos. Esa promesa es para ti y es hoy. Esta promesa se hizo realidad en el aposento alto, cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nos dice Hechos 2, 2, 4. Esa experiencia gloriosa con el Espíritu Santo marcó su vida. Y esa experiencia también tú la necesitas para que marque tu vida. Pedro caminó con Jesús durante 3 años. Vivió los momentos más gloriosos del ministerio del Señor. Vio cómo sanó a los ciegos y calmó la tormenta. Sin embargo, cuando tuvo que tomar una decisión pública por Cristo, lo negó. Pero cuando recibió la promesa en el aposento alto, la plenitud del Espíritu Santo lo capacitó para ser un testigo fiel, y lo capacitó a él, y me capacita a mí, y te capacita a ti si hoy lo buscas. La lección es bien clara. No cambiamos porque veamos milagros y maravillas, ni porque participemos en un hermoso grupo, oración o convivencia. Lo único que realmente influye en la transformación es el aposento alto.
es la experiencia personal con Cristo a través de su Espíritu Santo. Debemos ir a donde está Cristo. Acudir a nuestro Salvador y Ayudador ha de ser el anhelo que surge de cada uno de nuestros corazones, como lo expresa el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios. Estamos en este mundo para buscar de Cristo, y el que nos lleva a su presencia porque lo conoce y está entre nosotros para glorificarlo es el Espíritu de Cristo. El Señor Jesús, que por amor del Padre fue enviado a este mundo, ha derramado hoy esta lluvia tardía tal como fue prometido. Hechos 2:17 dice: y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí estamos, en esos últimos días, y de eso quiero hablarte en este momento de esta reflexión. Acostumbrados a la gloria de Dios, llamemos este momento. A partir de la década del 70, a través de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, el Señor hizo a través del ministerio de grandes hombres de Dios milagros que acompañaron a la predicación de la palabra. Pero con el tiempo, un gran peligro se fue perfilando. Muchos hermanos, después de esa década del 80 y ya transitando en la del 90 y ahora del 2000, luego de haber visto las manifestaciones sobrenaturales en la vida y el ministerio de muchos hombres, las personas reaccionan de forma diferente. Después de haber llorado ante las conversiones y milagros, de haber quedado noches enteras sin poder dormir, pensando en las multitudes que venían a los pies de Jesús, habían perdido y han perdido el interés. ¿Por qué? Porque se habían o se han acostumbrado a lo sobrenatural, porque han perdido la capacidad de asombro. Los cambios no se producen con solo ver milagros y maravillas. Y vemos que no se produjeron en los soldados que fueron a arrestar a Jesús. Cuando hallaron al Señor, cayeron a tierra frente al yo soy, pero luego se pusieron en pie y lo crucificaron. Juan 18:6. Esta es una tendencia muy antigua. No se produjeron tampoco en Israel. El capítulo 31 del libro del Éxodo nos relata un momento penoso en la historia del pueblo de Israel. Vemos cómo le dan la espalda a Dios para cometer el terrible pecado de la idolatría, haciendo el becerro de oro para adorarlo. Solo hacía 3 meses que habían salido de Egipto con mano fuerte. Habían partido de aquella tierra de esclavitud, viendo maravillados cómo las aguas del Mar Rojo se abrían para que pudieran pasar por lo seco. Además de esto, contemplaron la columna de nube y fuego día tras día, el maná del cielo que cada mañana estaba a sus puertas, el agua que Dios hizo brotar de la roca. Eran grandiosos milagros y manifestaciones de Dios. El pueblo convivía con lo sobrenatural. En Éxodo 19 vemos que Dios se les revela de manera extraordinaria sobre el monte Sinaí. Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Más adelante dicen temblando en Éxodo 20:19, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y esto acontece alrededor de 50 días después de la salida de Egipto. Y luego sucede lo increíble. Solo unos pocos días más y el pueblo levanta un becerro de oro para adorarlo.
¿Cómo es posible que el pueblo, apenas 3 meses después de su salida de Egipto, y habiendo visto tantos milagros y maravillas, se haya apartado de Dios para cometer el terrible pecado de la idolatría? ¿Se ha puesto usted a pensarlo? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, después de ver a Jesús predicar el evangelio de la salvación, de dar vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos, de limpiar leprosos, de levantar paralíticos y tullidos, de expulsar espíritus de mal, de resucitar muertos, de aclamarlo como el Mesías Salvador el Domingo de Ramos, gritan crucifícale el Jueves Santo? ¿Cómo es posible que tú, que has experimentado las maravillas, el poder y la gloria de Dios en tu vida y en la de tus seres queridos a través de la sanación, la liberación, la bendición, el milagro económico, etcétera, lo hayas cambiado por el mundo o las cosas del mundo, o no hayas podido dar tu paso en fe para aceptarlo realmente como tu Señor y vivir la vida que Él quiere que vivas? Estos y muchos son los interrogantes que hoy nos podemos hacer, que tú te puedes hacer, ante los cuales yo quisiera compartirte en el Señor 3 respuestas. Primero, ¿por qué ocurre eso? Porque se acostumbraron a lo sobrenatural, a la gloria de Dios, porque perdieron el asombro, la capacidad de asombro, porque no les parece nada normal que hoy haya amanecido, que hoy salga el sol, que hoy vivas. No, eso no tiene ningún sentido. En Éxodo 19, el pueblo tuvo un temor reverente frente a la gloria de Dios sobre el Sinaí. Fueron conmovidos, pero luego se fueron acostumbrando. Se volvieron indiferentes. Tal vez dijeron, esto lo vemos todos los días, y antes que Moisés descendiera del monte, apostataron de su fe. ¿Será que pasa algo similar con tu vida hoy? Segundo, tomaron a la ligera la palabra de Dios. Dios les dijo lo siguiente: no habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso lo encontramos en Éxodo 20, 3-6. Sin embargo, a pesar de esta promesa, pecaron por no tomar en serio la palabra de Dios. ¿Tú la conoces? ¿Tú la lees? ¿Tú la reflexionas? ¿Tú la meditas? ¿Tú la vives? Tercero, no cultivaron una relación personal con Dios. De acuerdo al énfasis que pone Moisés en Deuteronomio, percibimos que fallaban en su amor a Dios. Para eso consulta Deuteronomio 6:5, 7:9, 10:12, 11:1, 13:3 y 30:16. Ellos le decían a Moisés: habla tú con Dios y dile y pídele. No intentaban por sí mismos establecer una relación personal con Dios. Es lo que pasa hoy en día cuando pides y pides y pides que oren por ti, porque tú no tienes una relación permanente y personal con Él. Debes tenerla. Hermano, no vivamos con una fe prestada. No dependamos de los hombres. Es nuestra relación personal con el Señor. Nuestro amor y búsqueda personal es lo que en definitiva cuenta. Es el tiempo donde Dios nos demanda que lo busquemos más, que tengamos hambre y sed de su presencia. En este caminar experimentarás maravillosos cambios. Si buscamos al Señor, Él nos llenará con su espíritu.
nos dirá como a Pedro: aunque me hayas fallado, aunque te sientas frágil, aunque te sientas débil, aunque hayas pecado, aunque estés pecando, yo te levantaré como una roca. Y esa es la promesa para ti en este día. Veamos ahora dos aspectos claves importantes. El avivamiento debe comenzar en nuestra vida. Sin embargo, hay dos cosas que nadie podrá hacer en nuestro lugar. Lo primero es tener fe, y lo segundo es tener hambre de Dios. Eso nadie lo puede hacer por ti. Estas sencillas pautas nos llevan a experimentar una vida cristiana victoriosa. La palabra de Dios nos enseña que en ellas anduvieron los que nos precedieron y llegaron al galardón. Veamos lo primero. Tener fe es obedecer a Dios. Es llenarnos de su fe y creer su palabra. Es vivir los sacramentos, todo lo que Él nos promete. Como observamos, el pueblo de Israel olvidaba continuamente las promesas de Dios. En el Salmo 105 podemos leer las maravillas gloriosas que Dios había hecho en medio de ellos, y a continuación, en el Salmo 106, nos relata la actitud que adoptó el pueblo. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Versículos 21 y 22. El libro de Hebreos dice que perdieron la tierra a causa de incredulidad. Hebreos 3:19. La fe es una señal característica de todo hombre y mujer de Dios, porque sin fe es imposible agradarle a Dios, nos dice Hebreos 11:6. Recibimos la vida eterna cuando tuvimos fe en su obra, en la justicia que ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Así comenzó nuestra vida cristiana y así debe continuar. Cuando yo tuve mi encuentro personal con el Señor, le abrí mi corazón y le dije: Señor, si realmente me amas y te acuerdas de mí, entra en mi corazón. Y Él entró a mi vida. Desde el primer instante vi el mundo de otro color, vi a los árboles y a las personas con otros ojos. Había nacido de nuevo, que es lo que tú necesitas. Pero ese nuevo nacimiento me llevó hacia nuevas metas, a nuevos pasos, a nuevas etapas. En esta hermosa vida de fe, el Señor me llamó a subir montes nunca imaginados para estar con Él. Aquí vemos lo segundo. Lo segundo es tener hambre de Dios, es ansiar llenarnos de Dios. Para ser un cristiano ungido, lleno de bendición, hay que tener hambre y sed de justicia, dice Mateo 5:6. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, lo cual implica tener hambre de Cristo mismo, hambre de vivir su vida, de experimentar su presencia. Esto es posible cuando el reino de Dios se hace realidad en nuestra forma de ser, en nuestra forma de levantar o criar a nuestros hijos, en nuestra forma de conducirnos en la sociedad, en el trabajo, en lo que hacemos. Es decir, es la fe en un sentido bien concreto, visible. El hambre y el anhelo de buscar más la gloria de Dios me llevó a buscar su rostro con todo mi corazón. Por eso, años atrás, experimenté un poderoso fluir de aquel que estaba dentro de mí, a través de mi trabajo, en los grupos, en el ministerio y en lo que Él colocó. Muchos piensan que lo que reciben de Dios lo reciben de afuera hacia adentro. Pero Jesús fue claro al enseñar que los ríos de agua viva están dentro de uno. Juan 7:38. Además, Jesús expresó que de su interior correrán
ríos de agua viva. La palabra enseña entonces que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice primero de Juan 4:4. No le des tanta importancia al mal. No vivas permanentemente pensando en él. Piensa en Dios. Ten hambre de Dios. Busca a Dios, porque es más poderoso el que está en ti, que es Dios, si lo tienes, si lo has recibido, si lo buscas, si lo tienes sacramentalmente, si lo has clamado a través de la acción del Espíritu Santo, que el que está en el mundo, que es el mal, que es aquel que te lleva al desastre, a la ruina, a la muerte, porque a eso vino, a destruir, a robar y a matar. Hay una fuente en ti. Hay una vida encerrada en ti. Hay un río contenido en ti. Para que fluya, para que esa agua viva se mueva y tú seas criatura nueva, necesitas un quebrantamiento, necesitas humillación, necesitas depender entera y totalmente del Señor. Dios en estos días nos llama a sentirnos insatisfechos como aquel pobre que dice: Señor, yo te necesito. No estoy satisfecho con lo que tengo. Quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero más de tu amor, quiero más de tu claridad, más de tu luz. Aún no estoy conforme, porque sé que he recibido una pequeña medida de aquel que es un gran océano. Imagínese por un momento que usted se acerca hasta el océano más cercano a su domicilio y extrae con una copita una pequeña medida de agua. Así es la distancia que existe entre lo que conocemos de Dios y lo que Dios es. Lo que sabemos de Él es una gota de agua en un gran océano. Necesitamos entonces, mis hermanos, buscar y caminar hacia un gran avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? A lo largo de estos últimos años he observado muchas manifestaciones impresionantes del obrar del Espíritu Santo. Pero últimamente Dios ha revelado a mi corazón su voluntad en cuanto a la iglesia de estos tiempos. La Iglesia Católica debe volver a las sendas antiguas. Como dice Jeremías 6:16, así dice Yahvé: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el camino bueno, y andad por él, y encontraréis sosiego para vuestras almas. Volver, pararnos y examinar nuestros caminos, preguntar y andar. Esto es volver a los principios básicos de la palabra. Si vamos a los primeros capítulos del Nuevo Testamento, notamos los mandamientos básicos del Señor Jesús, principios que sostuvieron el avivamiento de la Iglesia del Nuevo Testamento y que perduran hasta el día de hoy. Aquellas sendas antiguas que nunca debemos perder de vista son la predicación del genuino y sincero arrepentimiento que cada cristiano debe tener ante Dios. Más allá de las distintas manifestaciones del Espíritu Santo que hemos visto, la gente caer en el poder de Dios, quedar bajo la presencia del Espíritu Santo durante horas, estadios enteros disfrutando esta experiencia, gente danzando, alabando, gozándose en la presencia del Señor, se encuentra lo que realmente nos lleva a Dios, el verdadero encuentro que produce arrepentimiento y confesión de pecados. Jesús llamó al arrepentimiento a los hombres y luego a la obediencia, que es fruto del arrepentimiento. La primera manifestación de esta obediencia es el bautismo. Y luego viene el bautismo en el Espíritu Santo. Y en él cada uno de los diferentes sacramentos, de la confesión, de la comunión, de la confirmación, del matrimonio, del orden, de la unción. Juan el Bautista anticipó: el que viene tras de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice Mateo 3:11. Y como vemos,
La palabra usa el fuego como símbolo del Espíritu Santo, el fuego que purifica, que consume, que transforma. No nos va a cambiar el hecho de caer o no caer, de descansar o no descansar, de temblar o no temblar, de reír o no reír, de sentir o no sentir. Aceptamos que Dios se está moviendo de esta manera, pero no debemos poner los ojos en las manifestaciones. Lo que realmente va a cambiar nuestra vida es el fuego que estaba en los apóstoles, el fuego que cayó en Pentecostés, el mismo fuego que estaba en la vida de los discípulos. El fuego y el amor dentro de Jeremías cuando dijo: pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba para ahogarlo, no podía. Jeremías 29. Ese fuego ardiente nos hace volver a las sendas antiguas, al primer amor, al respeto y al temor de las cosas sagradas. Las señales del Espíritu Santo, Marcos 16, 17, 18, deben estar dentro de este contexto, y en tal caso aconsejo no detenerlas. Aunque algunas nos parezcan sorprendentes, han estado presentes en casi todo despertar del Espíritu Santo. La ironía de los avivamientos es que son muy deseados en los tiempos de esterilidad, pero son muy comúnmente resistidos y temidos cuando llegan. Durante muchos años hemos orado que Dios traiga un avivamiento. Sería bueno que lo dejemos obrar a su manera. Estamos en un avivamiento. Creo que estamos en la etapa previa, en la etapa del despertar de la iglesia, donde nos damos cuenta que el Señor es una realidad poderosa en nosotros, una realidad gloriosa que se revela cuando le rendimos culto. En tal sentido, la gloria de Dios se está manifestando actualmente de una forma tangible en muchos lugares del mundo. Avivamiento verdadero es cuando la sociedad comienza a despertar a la conciencia de que Cristo vive, cuando se toman decisiones en función de esa realidad, reconociendo que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. El fruto de este mover debe ser siempre pensar hacia afuera, hacia las almas que se pierden. No debe quedar en las manifestaciones, en las sanidades, en los milagros y los prodigios, sino que debe producir en el creyente el deseo de orar para que las almas perdidas se conviertan al Señor Jesucristo. He aquí la clave, el propósito final del plan de Dios para estos días: que toda lengua, nación y tribu tenga la oportunidad de escuchar y ver a una iglesia viva y poderosa anunciando el Evangelio. Es el tiempo de abrirnos y permitir que el Señor haga descender su lluvia temprana y tardía sobre nuestras vidas. Es tiempo, como dice Juan 14:12, de que nosotros, tú y yo, hagamos también las obras que Él hizo, para que andemos en sus planes y vivamos la unidad por la que Él le rogó al Padre en Juan 17. Y para terminar, hermano, quiero darte unas pequeñas notas de la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo. Jesús nos mandó, a ser discípulos, no creyentes. No nos mandó a buscar adeptos para ninguna religión, ni tampoco a hacer cambiar a la gente de pensamientos o de religión, sino más bien a predicar el Evangelio a toda criatura, según nos dice Marcos 16, 15, 18. ¿Qué es un creyente? Es un devoto, un seguidor, un piadoso religioso. ¿Y qué es un discípulo? Es un apóstol, es un maestro, es un evangelista, un divulgador, un catequista, un evangelizador, un ministro, un profeta. Significa también embajador, mensajero, anunciador. Y veamos entonces esas 10 diferencias
entre creyente y discípulo. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer. El discípulo por reproducirse. El creyente se gana. El discípulo se hace. El creyente depende en gran parte de los pechos de la madre. El discípulo se ha destetado para servir. El creyente busca siempre los halagos. El discípulo el sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega toda su vida. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo es revolucionario. El creyente siempre busca que lo animen. El discípulo siempre procura animar. El creyente espera que le asignen tareas para servir a Dios, mientras que el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Hay entonces tres cosas que hace el discípulo: identifica las necesidades, usa los dones que Dios le ha dado y se capacita para darle a Dios el servicio que Él merece. Y por último encontramos que el creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Amados hermanos, qué importante que entonces a través de todo lo que hemos hablado y todo lo que el Señor y el Espíritu ha inspirado, podamos hoy llegar a una conclusión de si somos religiosos o si somos espirituales. El querer de Dios es que seas espiritual. Y para poder ser espiritual necesitas la acción del Espíritu Santo. Clámala, implórala, pídela y Él llenará totalmente tu vida. Que la gloria y la gracia de Dios desciendan sobre ti, sobre tu familia, descienda sobre todos aquellos que escuchen y difundan este CD. Que seamos realmente testimonio, que haya congruencia en nuestra vida, que salgamos de los conceptos erróneos de a Dios rogando y con el mazo dando, que salgamos del criterio que el que reza y peca empata. No, que entendamos la maravilla, la gloria y la gracia de Dios y desde el fondo de nuestro corazón lo sigamos, lo amemos y lo vivamos. Amén.